Pues buenas tardes, bienvenidos a esta nueva ceremonia de ingreso en Asemella, que es la primera del año 2025. Esta tarde va a ser el doctor Juan Alió Sanz quien pronuncie su discurso de ingreso, que se titula La proyección de nuestra mente en el arte. Bueno, deciros que el doctor Alió es médico estomatólogo y que en su solicitud de admisión en nuestra asociación nos decía que desde siempre había unido su faceta artística y la médica, siempre las había tenido muy unidas y que al conocer la existencia de Asemella, pues pensó que sería para él muy importante compartir sobre todo sus inquietudes y sus conocimientos pues con otros compañeros de profesión como nosotros que estamos también interesados en ello. Así que bueno, el acto se va a desarrollar como es habitual de la siguiente manera. Nuestro conferenciante va a ser presentado por el doctor José María Ustrell, que es asociado de Asemella. A continuación, el doctor Alió leerá su discurso de ingreso, que será contestado por el doctor Luis González de Rivera, que es psiquiatra y miembro de número de Asemella. Así que no quiero restar más tiempo al acto y cedo la palabra al doctor Ustrell, que va a realizar la presentación de nuestro conferenciante de esta tarde. Como es preceptivo, lo voy a leer. Más lo que le voy a decir de él tiene que estar escrito. A ver. Doctora María del Carmen Fernández Jacob, presidenta de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas. Dignísimos miembros de esta Asociación Cultural y Artística y señoras y señores. Es para mí un honor y un privilegio estar hoy aquí, en esta solemne ocasión, para presentar un nombre de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas al nuevo miembro electo, al doctor Juan José Alió. O Juan Alió. Ahí tenemos un dilema de los dos. Mi agradecimiento más sincero a la presidenta y a la Junta de Gobierno por confiarme esta tarea, que asumo con respeto y admiración hacia quien hoy se incorpora a esta prestigiosa corporación. Hacerlo para mí es una responsabilidad que asumo intentando satisfacer dos retos. El primero, hablar del compañero que ahora ingresa, y el segundo, no alargarme mucho, como debería ser en proporción a sus méritos. Nos une el haber procurado ser útiles en la área de las ciencias de la salud, a los pacientes, a las personas en general, así como a la cultura y al país. Esta ceremonia tiene un profundo carácter simbólico, pues marca el inicio de una nueva etapa en la vida profesional y académica del doctor Alió, al tiempo que reconoce su excepcional trayectoria y su compromiso con los valores humanísticos que definen nuestra asociación. Hoy celebramos no solo sus méritos y logros, sino también su incorporación a una comunidad que enriquece la excelencia médica con la sensibilidad artística y cultural, formalizando el vínculo con la corporación y el compromiso con la sociedad. Trayectoria profesional y académica. El doctor Juan Alió ha dedicado su vida cumpliendo su vocación y alcanzando la licenciatura en Medicina y Cirugía, y a partir de este momento orienta su actividad profesional hacia dos vertientes bien diferenciadas, la profesional y la académica. Obtiene el grado de doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y en la misma universidad se especializa en estomatología, especialidad que llegaron a aniquilar por intereses europeos, entre comillas. Esta especialización en estomatología marcó el inicio de una carrera que, previo máster de odontopediatría, pronto orientó hacia la ortodoncia, campo en el que se ha desarrollado como una labor pionera y multifacética. Unos estudios que le sirvieron para ejercer la ortodoncia, especialmente desde el punto de vista funcional, sin desmerecer cada una de las partes que conforman esta área tan específica como la ortopedia y la estética. Tal vez ahí empezaba a vislumbrar su vocación artística, aunque viene de más lejos, aunque había de pasar también cierto tiempo para dedicarse a ello con toda plenitud. Con el esfuerzo que significa un concurso-oposición, más oposición que concurso, llegó a profesor titular de la universidad. A partir de ahí, su labor, a partir de aquel momento, fue dar la mano al alumnado, tanto de grado como de máster, un sucedáneo de especialidad de la odontología que ningún mandatario hasta ahora ha sabido incorporar al común mundial. Dirigió el máster de ortodoncia en diversas universidades de prestigio, como la Universidad Complutense de Madrid, con sus compañeros de título, y la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Colabora también con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de Oporto,
impartiendo además unos 70 cursos de la especialidad, dejando así una huella imborrable en la formación de nuevas generaciones de profesionales. Paralelamente, desempeñó funciones de gestión académica como secretario de Departamento de Estomatología 4 de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Su dedicación también se extendió al ámbito profesional, ejerciendo durante más de 25 años la profesión que había elegido y participando activamente en asociaciones como la Sociedad Española de Pacientes Especiales, de la que fue cofundador, de la Sociedad Española de Ortodoncia, que fue miembro diplomado de esta sociedad, de la International Association for Disability and Oral Health, de la que fue presidente de un congreso mundial, y de la Sociedad Iberoamericana de Ortodoncistas, de la que fue secretario general. Su contribución a la ciencia y a la investigación. La transferencia del conocimiento ha sido otra de las áreas donde el doctor Alió ha destacado notablemente como miembro del comité editorial de revistas especializadas como la muy valorada Medicina Oral y miembro también del comité editorial de la revista Ortodoncia Clínica, que es un referente en la área de la odontología y de la ortodoncia especialmente. Además de haber publicado casi un centenar de artículos en revistas internacionales, es autor, entre otros, del libro Ortodoncia y Ortopedia con aparatos funcionales, próximo a su tercera edición, lo que no es nada fácil. A mucho llegar a terceras ediciones. También ha sido coautor de 7 capítulos en libros especializados, colaboraciones que han enriquecido otras obras fundamentales de la ortodoncia. Y yo tengo el honor de su colaboración mejorando la segunda edición del libro Diagnóstico y Tratamiento en Ortodoncia, que publicará próximamente la editorial Elsevier. En el ámbito de la innovación, su labor como presidente del Instituto de Investigación en Ortodoncia y la creación del producto OrtoSpeed, junto con su patente, evidencian su compromiso con el desarrollo de soluciones avanzadas en el campo de la ortodoncia. Vamos a la vocación artística. Digo, más allá de su admirable trayectoria profesional y académica, el doctor Alió nos sorprende con su obra, que es el arte. Desde joven manifestó una inclinación innata hacia la pintura, inspirada por su entorno familiar, y aunque durante su etapa activa en la universidad y en la clínica solo pudo dedicar un 15% de su tiempo a esta disciplina, logró desarrollar un estilo propio que fusiona su formación médica con una profunda sensibilidad estética. Con 19 exposiciones realizadas en ciudades españolas como Alicante y Barcelona en 4 ocasiones, y Madrid, Jaén, Sevilla y Valencia, y en otras ciudades fuera del país, como en la de Estados Unidos, Nueva York, en 2 ocasiones, y en la de Copenhague, Dinamarca, en la francesa de París, y en la portuguesa en las ciudades de Batalla y de Oporto. Tiene también una exhibición anual desde el año 1996 hasta 2015, es una anual. Las conté, es una anual durante todos esos tiempos, que no es fácil. El obligado que no deseado retiro del grado universitario desencadenó como una avalancha su vocación recóndita, haciéndola aparecer esplendorosa en el momento oportuno. Su pintura, caracterizada por una visión filosófica y antropológica del ser humano, se distingue por su riqueza simbólica y su capacidad para explorar la relación entre lo físico y lo psicológico. Sus 16 series artísticas hasta este momento nos abren un abanico de tendencias que pasan al lado oscuro de la figuración, transformándola en la abstracción pseudofigurativa, como él mismo denomina la abstracción pura de un color único, desafiando constantemente los límites de la creatividad. Resultado de su formación dual como artista y ortodoncista, y por tanto especialista en análisis facial, lo que más destaca es la relación con un matiz sutil entre la expresión facial y el espíritu. Descompone el paisaje hasta el extremo radical, llegando a la total ausencia del mismo, pero manteniendo una estética agradable y a ojos del observador. Su obra es una expresión plástica del libre pensamiento, donde la geometría difusa y la desintegración voluntaria de la imaginación revelan una visión única y profunda del cosmos. Una expresión plástica de lo infinito conformando estructuras simples y complejas que materializan la ausencia de la nada dentro del propio universo. Figuración y realidad conforman sus obras. Son series evolutivas que abarcan
desde lo sencillo hasta la explosión de su gran imaginación, una filosofía propia plasmada en su arte pictórico. Reconocimiento y legado. Es miembro de la Asociación de Artistas Alicantinos, no podría ser otra cosa, y de la Guía Europea de Bellas Artes. Su obra artística ha obtenido reconocimiento como el Premio a la Creatividad Artística, que fue del Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts, y ha sido objeto de elogios en publicaciones como la revista Atmosfère, en el artículo de Art Perspective y en los libros de Ediciones Ecuador 21 de Gerona, como en el año 2007 en Genios y Figuras y en el año 2015 en Arte Actual. En estas referencias de los libros, el crítico Juan Mañé Fort ha destacado su capacidad para transmitir emociones a través de una pincelada espontánea y segura, logrando una exaltación del color que genera sensaciones profundamente agradables. Como tenía poco tiempo, en conclusión, les digo que en palabras de un compositor musical, de música, se llama José Carón Murillo, que tiene ya sus 90 y tantos, en su felicitación de la pasada Navidad, escribió una cosa que yo le pedí permiso para decirla aquí. Dice, cuando se reflexiona sobre la vida, uno se da cuenta que el sentido de esta reflexión no se deduce de la lógica de la cronología, sino de los hechos imprevisibles, pero determinantes. Por ejemplo, un paisaje sobrecogedor, un encuentro inimaginable, una obra de arte o una intuición reveladora que insinúa un futuro imprevisible. Este pensamiento creo que captura a la perfección el espíritu del doctor Juan Alió, cuya vida y obra nos inspiran a todos. Doctor Alió, mi más profunda admiración por haber hecho realidad sus sueños y por haberlos compartido con el mundo de manera tan generosa. Su legado es un ejemplo para todos nosotros. He dicho. Señora presidenta, Carmen Fernández Jacob, distinguidos miembros del comité y distinguidos miembros de Asemella, señoras, señores, amigos todos, familiares, mi hija está aquí presente también. Bueno, quiero agradecer en primer lugar al doctor Ustrell toda la exposición que me ha hecho sentir, bueno, pues tal vez excesivamente alabado, lo cual le agradezco. Para subir la autoestima es fantástico. Muchas gracias además por la calidad humana, tal y como siempre nos tiene acostumbrados. También quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible mi aceptación en esta distinguida asociación y trabajaré para estar a la altura y al nivel de todos sus distinguidos miembros. Bien, el título del discurso es La proyección de nuestra mente en el arte. He estructurado este discurso en 5 apartados. En el primero de ellos es precisamente la expresión artística. Vemos, observamos y percibimos o simplemente sentimos. Hace muchos años tuve una experiencia que cambió mi concepto del arte. Cuando contemplé el primer cuadro de Robert Motherwell en la Fundación Tapies de Barcelona, entonces empecé a comprender lo que la abstracción suponía como expresión artística. Al final entendí que se trataba de sentir y no de ver. En realidad, todo es un proceso evolutivo. Recuerdo que me senté durante un largo rato enfrente del cuadro, de grandísimo formato, titulado Elegía la República Española, y que tienen aquí expuesto. Y me dejé llevar por mis propios pensamientos, que no necesariamente tenían que ver con la propia obra, sino más bien al contrario. Eran pensamientos ajenos a lo que tenía enfrente de mis ojos. Miraba el cuadro de vez en cuando, como si fuera un elemento habitual de mi entorno.
Y después de más de una hora lo volví a mirar, esta vez con mucho detenimiento, y comprendí que durante la hora larga que estuve enfrente de esta monumental obra, mi sentimiento del arte había evolucionado de una manera que podríamos decir extravagante. Este cambio había significado una metamorfosis completa. Robert Motherwell fue uno de los artistas más jóvenes del llamado expresionismo abstracto, movimiento nacido en los Estados Unidos en la década de los 40 del siglo pasado. Este movimiento en lo técnico se caracteriza por pintar en gran formato con colores limitados al negro, cian, amarillo y algún otro. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, lo podemos incluir en lo que he denominado en diversos foros como pintura instintiva, alojándome del concepto que algunos autores le dan a este tipo de obras como pintura espontánea. Según mi propio criterio, este tipo de expresión plástica, el artista se deja llevar sola y exclusivamente por su instinto en estado puro, sin pasar por los filtros de la razón. En estos casos, la pintura es una expresión pura de un sentir. Desde el punto de vista puramente técnico, es como que el propio lienzo te fuera dirigiendo y el artista se va dejando llevar en un fluir sensorial en el cual el tiempo y el espacio tienden a la desaparición. Son obras que generalmente se concluyen en una sola sesión. Como artista he vivido esta circunstancia en muchas ocasiones. Empiezo una obra, tengo una idea concreta de lo que pretendo hacer, elijo el tamaño del lienzo, estudio los colores que voy a utilizar, decido la técnica, etc. Y cuando comienzo a realizar la obra, el propio lienzo me empieza a dirigir. Bien, es cierto que yo podría negarme a esta dirección, pero sin embargo no lo hago y me dejo llevar como si fuera un bailarín que se deja mecer por la música que escucha. Me dejo llevar, dejo de pasar por el filtro de la razón y de las ideas preconcebidas y me sumerjo en una nueva dimensión plástica. Si nos vamos al pasado y nos retrasamos más de un siglo, podemos acercarnos al cuadro de Edgar Degas, El Ajenjo, pintado en 1875, el cual nos refleja la transformación de la realidad que realiza el autor. Esta muestra de la pintura impresionista huye de la expresión puramente figurativa para mostrarnos una imagen sugerente de un determinado sentimiento. Los rostros sugieren más que reproducen. Los trajes insinúan el atuendo y no lo imitan. La luz reflejada en las mesas o en la botella nos lleva más allá de la realidad perfecta, ofreciendo un potencial sentimiento de desamparo, abandono o soledad. Es un paso más para buscar el lugar que la fotografía había sustraído a la pintura. Si volvemos al principio, ahora podemos entender a Motherwell y su pintura ausente radicalmente de la realidad. El artista deja de querer mostrar lo que ve e intenta que el espectador sienta. Podemos decir que los pintores que reproducen la realidad con una técnica consumada y perfecta, de alguna manera nos obligan a ver lo que ellos quieren que veamos. La evolución de la pintura a partir del nacimiento de la fotografía nos lleva a que el artista lo único que pretende es que sientas algo con su obra. Lo que sienta el espectador es libre, tan libre como de no sentir nada, o incluso motivarle un sentimiento negativo. Precisamente el ejercicio de esa libertad es lo que sustenta al ser humano según la filosofía existencialista. Por esta razón, Jean-Paul Sartre referenciaba toda la evolución del ser humano en que la existencia era la que determinaba la esencia. Nuestra mente, mediante el ejercicio de la libertad, es capaz de sentir subjetivamente ante una determinada obra que no esté dictada por el autor. Ese sentimiento que acontece en el espectador no deja de ser un reflejo de la esencia que se va formando en él. La pregunta sería, ante una determinada reacción de sentimiento al observar una obra no esencialmente figurativa, ¿el espectador está haciendo un reflejo de su propia experiencia vital? Tal vez de su sombra, según el concepto de Carl Gustav Jung. Abstracción figurativa. Cuando hablamos de la abstracción figurativa, parece que se nos viene a la cabeza esas incongruencias propias del lenguaje coloquial, como cuando decimos una mancha limpia o un mentiroso leal o cosas por el estilo.
Parecen adjetivos completamente imposibles de unir y, sin embargo, en este caso particular, ¿podemos hacer confluir de algún modo los adjetivos? Es de sobra conocido que a grandes rasgos, y no sin ciertas concesiones, podemos afirmar que existen dos grandes ramas que engloban todos los estilos dentro de las ramas de las artes: la figurativa y la abstracta. A pesar de la gran cantidad de subcategorías en las que éstas se ramifican, sus aparentes diferencias son claras. En general, las obras de arte figurativas están destinadas a representar objetos y sujetos que son reconocibles y que se pueden encontrar en el mundo que habitamos, mientras que el arte abstracto trabaja con formas y colores que no tienen por objetivo la emulación de elementos presentes en el mundo real. Estas dos propiedades son intrínsecas al arte figurativo y al arte abstracto y, por tanto, irreconciliables. Aparte de esta simple e irrefutable distinción entre ambas formas artísticas, existe otra más profunda desde el sentido puramente emocional. Por un lado, la pintura figurativa refleja una realidad más o menos imaginada por el autor. El autor quiere que el espectador vea aquello que él ha reflejado en su pintura. Podemos decir que el autor está obligando al espectador a observar algo determinado que parte del mundo real del propio artista. En el lado opuesto se encuentra la pintura abstracta, en la cual el autor no obliga al espectador a ver una determinada realidad, sino más bien, y como anteriormente nos hemos referido, intenta transmitir al espectador una sensación, un sentimiento, ya sea este positivo o negativo. En definitiva, y de manera un tanto simplificada, podemos decir que la pintura figurativa es dictatorial, ya que obliga al espectador a ver lo que el autor pretende que vea, mientras que la pintura abstracta sería una representación del arte liberal, ya que no obliga al espectador a ver nada concreto, sino que tiende a que el propio espectador encienda sus sentidos para que la obra crezca en su interior. ¿Puede existir algún punto de confluencia entre ambas corrientes o se trata más bien de dos líneas paralelas que solamente van a confluir en el infinito? La respuesta es que, aunque son líneas paralelas, sí tienen un cierto grado de convergencia en lo que podríamos denominar la abstracción figurativa. En este contexto se enmarcarían obras que, si bien representan la realidad, lo hacen de una manera imaginativa, sin seguir el dictado de la observación de forma absoluta. Si hacemos una proyección hacia las distintas corrientes filosóficas, diríamos que existe una corriente racionalista cuya principal figura fue Descartes, en la cual la razón impera el pensamiento humano basándose en ideas innatas y en métodos deductivos. La otra gran corriente es el empirismo, desarrollado inicialmente por David Hume, en la cual todo el conocimiento del ser humano es proporcionado sola y exclusivamente por los sentidos. No existen, por tanto, ideas innatas, y el método que usa es el inductivo. Fue precisamente Immanuel Kant quien planteó la conjunción de ambas corrientes, estableciendo los juicios sintéticos a priori, que nos llevan al noumeno, y los juicios sintéticos a posteriori, que nos llevan al conocimiento del fenómeno. Los primeros son irrefutables, pero no aportan conocimiento. Los segundos están basados en la experiencia que nos proporcionan nuestros sentidos. Un ejemplo claro de esta convergencia de corriente la tenemos en la pintura de Georgia O'Keeffe. Perdón un momento que voy a ir grabando. En la obra Paisaje, que la tenemos aquí, apreciamos estas dos corrientes que hemos planteado al principio. Por un lado, es una visión realista de un paisaje en la que el sol protagoniza la imagen con una serie de radiaciones que pueden simular un arco iris. Sin embargo, al observar la obra, apreciamos sin ninguna dificultad que los colores en un paisaje real y objetivo no tienen nada que ver con los que refleja O'Keeffe. La autora pretende que sintamos el paisaje de una forma particular y seguramente distinta a cómo lo percibe cualquier otro espectador de la obra. La propiedad de la obra no es del espectador, pero sí lo es la propiedad de la percepción de la misma. Esa propiedad es del propio observador, personal e intransferible. William de Kooning realizó numerosas obras con el tema recurrente de la mujer. En Woman 1, que es la que tenemos aquí, observamos cómo la figura está perfectamente expuesta, incluso con una mirada penetrante y cautivadora, combinando la voluptuosidad con la amenaza.
Sin embargo, a medida que la vista desciende, observamos cómo la figura se va haciendo más difusa, hasta llegar a la abstracción en su parte más inferior y en todo el entorno que la envuelve. Parece que en esta obra existe una clara diferenciación entre lo esencial, es decir, lo que es incuestionable, pero aporta poco a la experiencia vital, y aquello basado en la experiencia puramente empírica, por tanto discutible, pero que sí nos genera un nuevo conocimiento. Volviendo a Emmanuel Kant, sería como la expresión del númeno y el fenómeno. Y volviendo al principio del discurso, en esta obra y en la otra que ya hemos comentado, el espectador es el que forma la propia obra. Es lo que Kant afirmaba que el sujeto hace al objeto. Cuando como espectadores estamos realizando esta observación, ofreciéndonos a nosotros mismos nuestra propia subjetividad, tal vez estemos haciendo un reflejo de nuestro sí mismo, según la idea de Carl Jung, de que este sí mismo es la expresión de nuestra personalidad más íntima, la cual pertenece al consciente, pero no siempre es conocida completamente. En esta obra, realizada por mí hace ya algunos años, queda reflejada toda la disputa entre lo figurativo y lo abstracto. Por un lado, queda patente que estamos ante un marco vegetal centrado en un pilar arbóreo, perfectamente manifiesto, pero por otro lado, observamos que todo el entorno está inundado de imágenes que pueden ser, o más bien pretenden ser, distractoras de lo más evidente. Minimalismo abstracto. Para hablar del minimalismo es necesario poner el foco en el nihilismo, fuertemente unido al pensamiento de Friedrich Nietzsche, y que supone una acción de rechazo de un mundo superior, ideal y organizador. Nietzsche se refiere a dos reacciones ante el nihilismo. Una es el nihilismo pasivo, que conlleva a la aparición del último hombre, y otra es el nihilismo activo, que lo identifica como el superhombre o con el hombre que va más allá. En la obra Así habló Zaratustra, Nietzsche refiere en una parte de la misma cómo, y abro comillas, la muchedumbre se burla de Zaratustra cuando éste se refiere al superhombre. Este entonces ofrece otra opción frente al superhombre, el último hombre, un ser sin pretensiones, dócil, carente de deseos, que vive su vida cómoda y mediocre y piensa que es feliz. Y además, este último hombre cree haber inventado su felicidad. Si se impusiera lo que la muchedumbre reclama, el concepto de excelencia desaparecería y la actitud creativa no tendría sentido. El acto de crear no tendría sentido ni valor. Al referir Zaratustra esta posibilidad alienante, la muchedumbre grita entusiasmada: «Danos al último hombre». No necesitamos al superhombre. Zaratustra comprende que no puede hablar con la muchedumbre y que para transmitir sus ideas necesita de compañeros pensantes, es decir, aquellos que estén en un nivel, entre comillas, superior. El superhombre tampoco está más allá de la humanidad, surge de los hombres y fue creado a partir de la existencia humana, aunque con gran esfuerzo. Zaratustra no encuentra al superhombre ni siquiera entre los grandes. El superhombre solo puede desarrollarse en la soledad, es decir, lejos de la masa y de sus valores y gustos. Debe crear sus propios valores. De hecho, la actividad creativa es la única salvación para la humanidad, porque la realidad no es racional. La razón no debe regir la vida humana. Siguiendo a Nietzsche, por tanto, frente a la razón está la intuición. La intuición es lo que nos pone en contacto con la realidad. La intuición se pone en evidencia con el arte. Esta manera de interpretar el arte como una expresión del hombre que va más allá, es decir, del exponente del denominado nihilismo activo, es lo que a mi modo de ver se expresa en el minimalismo abstracto. La corriente de abstracción minimalista es una forma directa de representación del nihilismo que parte de la pasividad y se transforma en un nihilismo activo puro. Es la pretensión activa de querer a la nada, aceptando el concepto de nada no como omisión o privación, sino como ausencia de todo. Explicando el fondo de las obras que conforman este movimiento, podemos decir que es una forma de entender y ordenar el espacio de forma limpia, librándose de elementos innecesarios y dejando solo la esencia de un objeto. Se trata de un movimiento artístico desarrollado en los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado
y representa un rechazo al consumismo del pop art y al excesivo academicismo del expresionismo abstracto. Este y otros movimientos artísticos nacen en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, lo que generó una juventud melancólica y herida que se pregunta por las cuestiones básicas que plantea el nihilismo. Fran Stella, artista norteamericano, comenzó con obras de expresionismo abstracto, pero terminó con este género y comenzó a madurar la idea del cuadro como esencia en sí mismo, como objeto que no desea representar nada. Lo que ves es lo que es. En cierto modo, la actitud del nihilista pasivo puede esconder estados depresivos más o menos evidentes. La pérdida de interés por todo, la querencia a la nada, pueden terminar con un sentimiento de inestabilidad constante a la propia existencia. Por esta razón, el último hombre debe tener su objetivo en llegar al hombre que va más allá. Y para llegar allí, para cumplir con ese objetivo, tendrá la necesidad de usar unas determinadas herramientas, las cuales las puede buscar en solitario o requerir la ayuda de otros superhombres que se las proporcionen con el único objetivo de ayudarle. En la serie Facies se expresa de modo completamente involuntario este sentimiento nihilista. La obra Figuras Vacías, que es la que ven en la diapositiva, está realizada con técnica mixta sobre un fondo oscuro tendente al negro absoluto, pero sin llegar a él. Aparecen tres figuras sobre tres lienzos rectangulares de formato grande. Las faces representadas son completamente neutras, desfiguradas, carentes de emoción y sentimiento alguno. Son representaciones de la inexistencia, de la caducidad de la propia vida, de un estado, en fin, carente de interés absoluto, es decir, puro nihilismo. El yo en el arte. La idea del ser como esencia es un concepto único, universal y no transferible. Tenemos que diferenciar el ser como concepto puro de aquello que es y que por tanto existe pero no llega a sentirse a sí mismo como ser. Cabe hacerse la pregunta, ¿qué es lo que diferencia al ser de aquello que es? Y que siguiendo a Martin Heidegger podemos denominar ente. Según este filósofo, el ser es aquel que es capaz de preguntarse por el propio ser. Y la única manera de acceder al ser es a través de un determinado ente que Heidegger denominaba Dasein. Una de las particularidades que determinan al ser y lo diferencian de los entes es precisamente la capacidad de aquel de elaborar y sentir emociones y sentimientos. Es precisamente la capacidad de sentir lo que diferencia al ser del ente. Esta capacidad de sentir llega a la sublimación cuando se expresa de forma violenta, si quieres incluso exagerada, al exterior. Y esta expresión es lo que denominamos arte esencial. Es decir, el arte que desarrolla el ser sin estar condicionado por elementos externos. Es ese arte que está directamente relacionado con la comunicación con los demás. Muchos artistas buscan esa expresión del ser, expresión individual del ser, y lo hacen a través de su propia obra. Se trata de la búsqueda del propio yo, de la propia e íntima identidad e intentar reflejar esa búsqueda o ese encuentro en la obra de arte que esté creando. Es decir, el arte sería la herramienta utilizada por algunos seres para ejercer la apertura de su propio ser. Partiendo de esta base filosófica, podemos analizar la obra de determinados artistas, en realidad de cualquier artista, como la apertura de su ser. Es decir, es como si abriéramos una ventana y pudiéramos adentrarnos en la esencia pura del artista. Pero es que además el artista es el que abre esa ventana. Sin embargo, para muchos artistas esta ventana que nos abren a su más íntima esencia no nos va a reflejar una realidad fija, sino al contrario, reflejan una realidad fluida y cambiante. Esto es hasta cierto modo lógico, ya que el propio ser se va formando de acuerdo a las circunstancias vividas a lo largo de su existencia. Recordamos aquí la base del existencialismo. La existencia hace a la esencia. Tanto es así que muchas obras reflejan lo que Carl Gustav Jung, y me vuelvo a referir a él, llegó a denominar la sombra, como la parte del consciente rechazado por el yo. Es el guardián del consciente. Se puede corresponder con el influjo del ello sobre el yo. Se trata de todo aquello que no armoniza con el superyo.
Se trata, pues, de un conjunto de aspectos oscuros que todos tenemos y que son socialmente inaceptables, y que, por tanto, los reprimimos para evitar que se expresen, quedando en la profundidad de nuestro inconsciente, olvidados por nosotros mismos. Pero, sin embargo, la sombra existe y es capaz de ejercer control sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos de forma autodestructiva. Se puede llegar a apoderar de nuestro inconsciente. Para evitar esto tenemos que integrar nuestra sombra en el consciente. Sin embargo, esta integración es muy difícil porque es complicado admitir que uno mismo tiene esas inclinaciones destructivas o inmorales. Cuando somos capaces de integrar la sombra en nuestro consciente es lo que Jung denomina individuación, que significa llegar a ser un individuo. Es decir, el comprender y asumir la sombra, nuestro consciente toma el dominio de nuestro yo. En la obra de Claude Cahun podemos apreciar también claramente una búsqueda de sí misma, en un juego permanente de espejos y de metamorfosis, entre la fascinación y la repulsión, en una obra compuesta en gran parte por autorretratos. Su obra Autorretrato anamórfico, que es la que vemos aquí, observamos ese reflejo de sí misma, buscando la rivalidad dentro de la propia identidad. Sería la búsqueda de una metamorfosis, pero anclada en el instante preciso en que se realiza la obra. Cuando observas detenidamente la obra, puedes apreciar esa asunción de la sombra que nos manifiesta la autora. En mi serie Facies se refleja un poco esto. Esta obra la pinté en un periodo un tanto oscuro de mi vida y sin pretenderlo en absoluto realicé una obra que era el reflejo más íntimo de mi propio ser. 3 caras imaginadas, no autorretratos, sobre un fondo oscuro, presentadas en distintos niveles que iban de lo más alto a la zona más baja. Después de realizar la obra y dejar pasar un tiempo, soy capaz de interpretar lo que refleja esta pintura, ya que, como dije antes, fue realizada casi instintivamente. El reflejo de la realidad en el arte. En general, el concepto que tenemos de la realidad se relaciona directamente con lo que somos capaces de percibir por nuestros sentidos. Es decir, la realidad es lo que podemos ver, oír, tocar, etc. Como he expresado hace un momento, esto es lo que pensaban los llamados filósofos empiristas, como David Hume. Se basaban en que la única forma de acceder a la realidad era mediante la experiencia que nos otorgan nuestros sentidos. En este sentido, esta corriente filosófica no aceptaba el concepto de ideas innatas. En el otro extremo, y como dije antes, se encontraban los filósofos racionalistas, como Descartes, los cuales admiten la existencia de ideas innatas y además relacionan directamente el conocimiento de la realidad con el empleo de la razón y no con la experiencia. Sin embargo, ambas corrientes coincidían en aplicar a la realidad el centro y objetivo del conocimiento. La máxima de ambas corrientes es que el objeto a conocer es lo importante. En este sentido, Immanuel Kant dio un giro a este concepto, al cual denominó giro copernicano. Él mismo denominó giro copernicano en su obra Crítica de la razón pura. Lo que expresa Kant es que lo importante no es la realidad en sí, sino el sujeto que la percibe. Básicamente, el ser humano percibe una realidad basada en su experiencia con un filtro inevitable que son las coordenadas del tiempo y del espacio. Cada ser humano percibe una realidad basada en estas premisas y dicha realidad es diferente dependiendo de quién la perciba y la conozca y de cómo establezca su filtro del tiempo y del espacio. Existe sin duda una realidad esencial que no somos capaces de percibir y que para Kant no es muy importante ya que no aporta conocimiento. Es lo que el filósofo denominaba númeno, capaz de originar juicios analíticos a priori, los cuales no aportan conocimiento. En la obra de Gustave Courbet, Sobremesa en Hormans, que es la que tenemos aquí, se representa la vida familiar tal como es, sin buscar composiciones idílicas o poéticas. En la composición resulta excepcional que el sujeto que está de espaldas se encuentre en el centro de la composición, como sacando al espectador de una visión de la escena en toda su amplitud. Saca al espectador de su lugar privilegiado al que está acostumbrado en la pintura más convencional.
Esta obra suscitó importantes críticas por parte de las corrientes más conservadoras de la época, en el sentido de que este tipo de pintura estaba minando los valores más estéticos del arte. En el fondo, Courbet pretendía representar las grandes diferencias sociales que existían en la época como una verdadera crítica social. La realidad que nos transmite Courbet era una visión alejada de los convencionalismos sociales. La esencia pura de esa realidad no existe en su obra, sino más bien es una realidad inundada de su propio juicio. De acuerdo con Kant, Courbet nos transmite su realidad fenomenológica. La percepción de la realidad es puramente subjetiva. Cada individuo tiene su realidad. Existe, sin embargo, una realidad objetiva, pura y esencial, a la cual el ser humano solo puede acceder mediante la matemática, la física o la geometría. Esto es así debido a que un cuadrado siempre va a tener 4 lados o que la suma de 2 más 2 siempre va a ser 4. El desarrollo científico intenta acceder a la realidad mediante el método inductivo, sobre todo, o el método deductivo, menos. Pero ambos métodos no están exentos de un margen de error importante. Para Nietzsche la realidad no es racional. La razón no debe regir la vida humana. Para este filósofo, frente a la razón está la intuición y debe ser a partir de esta cómo se puede acceder a una realidad más esencial. La intuición es lo que nos pone en contacto con la realidad y esta intuición se pone de manifiesto en el arte como actividad creadora. Volviendo al conocimiento de la realidad que nos proporciona el método científico, cabe decir que los conocimientos aportados por este siempre tienden a guardar una coherencia con los conocimientos adquiridos antes. Es decir, la ciencia es un método coherente en sí misma y esta coherencia es tanto más estrecha cuanto más desarrollada llega a ser la propia ciencia. En contraposición a este hecho, toda obra de arte debe existir sola y para sí misma. Es decir, una obra de arte solo llega a ser tal obra de arte si posee una unidad. Es decir, es la unidad que crea esa capacidad de actuar para sí misma. La obra de arte, dentro de su coherencia y proporcionalidad, debe reflejar una porción de la vida inherente a ella misma. Debe ser una porción vivible y en sí misma una totalidad de la vida. Hace ya algunos años realicé una serie de cuadros que titulé Cielos. Precisamente la intuición como medio de expresar la realidad subjetiva mediante la creación artística, en esta serie de cuadros se manifiesta de una forma excepcional. Observamos un fondo de cielo primaveral circunscrito en un marco del negro más puro, como encerrando la visión de vida, de eterna vida, en un marco restringido. La obra refleja la representación de una realidad viva e inevitable. Es evidente que cuando realicé esta obra, toda ella era fruto de la más pura intuición. Yo mismo no tenía ninguna intención de realizar de esta forma dicha pintura. En este sentido, creo que se trata de una obra producto de una conciencia prereflexiva que carece de determinación e intencionalidad. Siguiendo a Jean-Paul Sartre, esta conciencia prereflexiva no entra en el mundo de la conciencia como evidencia. Soy consciente de que me he dado cuenta de algo, en ese momento ya estoy emitiendo un juicio. En ese momento ya estamos en un nivel de conciencia reflexiva, de ego cogito. Cuando una obra es reflejo de la intuición más pura, estamos revelando la realidad de nuestra conciencia prereflexiva y una ventana abierta a nuestro inconsciente. A mi modo de ver, y para terminar, nuestra mente está sustentada por 3 grandes columnas, siendo estas las que nos diferencia del resto de los entes que conocemos. La primera de estas columnas es la del conocimiento, que soporta toda la sabiduría que nos proporciona la plenitud de nuestra conciencia y la liberación de los dogmas. La segunda es la de la fuerza, que nos proporciona la energía consciente para continuar con el camino emprendido o rechazarlo racionalmente. Y la última, la tercera columna, es la de la belleza. Columna particularmente importante, ya que nos proporciona la luz de poder sentir la gracia y la magnificencia de la propia perfección. Muchas gracias a todos.
Bien, querida presidenta, señoras y señores, mi nuevo y querido compañero en esta asociación de médicos, escritores y artistas, es muy grato para mí dar esta respuesta. Es una recepción, es una bienvenida. Me ha encantado la conferencia. Esperaba una exposición de arte y nos hemos encontrado con una demostración filosófica, la filosofía del arte. Tema interesante. Mientras estabas hablando, me he acordado de mi amigo González Mora, un pintor canario. No es un pintor, es un catedrático de fisiología en Canarias, pero también pasa parte de su tiempo pintando y dibujando. Y hace exactamente todo lo contrario de lo que tú has explicado. Él es un pintor figurativo, no figurativo, realista. Su gran mérito, su gran orgullo, lo que él pretende es que lo que él pinta, sus dibujos, no se puedan diferenciar de una fotografía. Estaba pensando, ¿para qué vamos a hacer eso? Si tenemos fotografías, ¿para qué quieres sacar fotos? Bueno, es cierto, yo he visto algunos de sus cuadros, son fotos perfectas. Y él dice, yo no lo hago para nadie, lo hago para mí. Cuando yo estoy pintando, entro en un estado de concentración que me produce mucha paz, me produce mucha relajación. Todas las angustias de la vida, del trabajo, se me pasan y quedo sumamente relajado, tranquilo, fascinado. Digo, bueno, es una forma para pintar, es una razón para pintar, que es para entrar en una forma de ver el mundo diferente. Yo no sé por qué González Mora entra en esa forma siendo muy realista, muy detallista, mientras que probablemente, Juan, tú debes entrar en un estado parecido, exactamente al contrario, expresando lo que no se ve. ¿Recuerdan aquella película, El guerrero número 13? La primera importante de Antonio Banderas, que fue una novela, y entonces en algún momento hay una frase extraordinaria que dicen, cualquiera puede ver lo que se ve, pero hay que ser muy inteligente para ver lo que no se ve. Eso es lo que nos has explicado. El pintor lo que hace es mostrar lo que no se ve. ¿Cómo podemos hacer para ver lo que no se ve? Bueno, a través del arte, es cierto. Los cuadros transmiten emociones, transmiten sentimientos, transmiten... ¿qué es lo que transmiten? Transmite un estado interno, transmite una necesidad. Y curiosamente es una necesidad, nos lo ha explicado muy bien Juan, que puede que el pintor no la sepa. Puede que el pintor no sabe exactamente qué es lo que está expresando y es después que ha terminado su obra cuando entiende que estaba expresando algo que necesitaba expresar. Supongo que es así. El repaso filosófico que hemos dado hace un momento ha sido muy interesante porque los filósofos se esmeran en explicarnos lo que es la realidad. Su trabajo es lo que dice. Y realmente la conclusión a la que algunos han llegado es que no tenemos ni idea de qué es la realidad. Lo único que sabemos es la representación que nosotros nos hacemos de la realidad. Schopenhauer tiene una obra magnífica, El mundo como voluntad y como representación. No sabemos cómo son las cosas, lo que sí sabemos es cómo nos representamos. Da la coincidencia de que todos los humanos tenemos cerebros parecidos, estamos hechos de una forma muy similar y por eso nos ponemos de acuerdo en la realidad que vemos, nos ponemos de acuerdo en lo visual y también puede ser que nos pongamos de acuerdo en lo sentimental. Él transmite una obra, como nos ha dicho Juan, transmite una obra un estado interno que el pintor puede querer saber qué estado interno quiere transmitir. Y, bueno, busca la forma, no figurativamente, sino a través del juego de sombras, de formas, de composición. Composición como poner al personaje central del cuadro de espaldas. Bueno, esta es una idea genial. ¿Lo habrá hecho aposta el pintor? ¿Se le habrá ocurrido? ¿Habrá sido una intuición? No lo sé. Pero también puede expresar a través de figuras no figurativas, formas que no figuran nada, formas que el contemplador de la obra de arte tiene que
interpretar a su manera. ¿Sabes a qué me recuerda eso, Juan? Es el test de Rorschach, el test de las manchas de tinta que tanto usamos los psiquiatras. Es un test, no es nada, esto es una mancha. La persona más enferma que yo he podido ver fue aquella que al enseñarle una lámina del test de Rorschach dice, esto es una mancha de tinta. Este hombre está muy mal. No, no es una mancha de tinta, es lo que tú veas, lo que tú representas. Así es el cuadro. El cuadro es lo que podamos representar. Bien, quiero recordar uno de mis maestros, un médico alemán afincado en Canadá, cuando yo estudié allí la especialidad de psiquiatría. Él estaba desarrollando un método, un hombre muy extraordinario. Su especialidad era el tratamiento de las enfermedades psicosomáticas a través de técnicas de meditación, y estaba inventando y desarrollando un método de pintura. Imagínense, un médico, como terapia, enseñaba a sus pacientes a pintar, cosa que ya está muy sabida, ya se ha hecho mucho la terapia por el arte, pero él lo hacía de una forma especial. Él tenía un método que lo llamaba en inglés no thought mess painting, que quiere decir pintar una desordenado, desorganizado, pintar una mierda, con perdón, un caos, sin pensar. Pintar sin pensar. Entonces decía, claro, lo que hay que hacer primero, tenemos dos formas de procesar nuestros conocimientos. Una forma que es secuencial, lógica, es la escritura, las palabras. Lo hacemos con el hemisferio izquierdo, generalmente, todos los que son diestros. Y otra forma que es global, gestáltica, formal. Con un lado del cerebro, con el cerebro derecho, con el hemisferio derecho vemos bosques y con el hemisferio izquierdo vemos árboles. Bueno, pues decía, entonces tenemos que pintar primero sin pensar, porque pensar es racional. Entonces, al no pensar, entramos en un estado especial de conciencia, entramos en un estado gestáltico, un estado creativo. Segundo, hay que pintar a grandes brochazos. No con detallitos, sino con grandes movimientos, porque eso también genera una percepción gestáltica, una percepción. Y finalmente, no tenemos que tener ningún interés en el efecto que vamos a producir. No tenemos que tener ningún interés en si esto va a quedar bien, va a quedar mal. ¿Recuerdan? Es una cosa que dicen mucho los budistas, es el no juzgar. Hay que vivir la realidad sin juzgarla. Juzgar quiere decir evaluar. Esto es bueno, esto es malo, esto me queda bien, esto me queda mal. El pintor que pinta, sin pensar y sin proyecto, mejor dicho, no sin proyecto, sino sin evaluación, está verdaderamente pintando de sí mismo. En el momento en que pienso, lo hago bien, lo hago mal, ya estoy evaluando, ya estoy partiendo mi personalidad. Una personalidad entera, un ente, un ser entero, completo, no puede saber si está bien o está mal. No puede juzgar, porque para juzgar hace falta dos partes, el que juzga y el que es juzgado. En el momento en que dejo de juzgar, dejo de opinar, dejo de valorar, me unifico. No puedo juzgar porque no tengo más que una parte. Bien, eso yo tengo esa impresión, que es el gran poder que tiene la pintura para el pintor. Para el pintor como una forma de unificarse a sí mismo y expresar lo que siente. Y hay otro punto de vista distinto, que es el espectador. ¿Qué sentimos cuando observamos una obra de arte? No sé, yo debo confesar que durante mucho tiempo el arte abstracto me parecía que no me transmitía nada. Algunas veces, en cambio, hay obras abstractas que sí producen una impresión. Produce una impresión agradable, produce una expresión, uno siente alguna especie de contacto, y otras no. Lo ha dicho Juan, me ha interesado mucho esa parte. ¿Por qué algunas veces nos sentimos atraídos por unas formas informes, unos colores que no están pensados aparentemente para representar nada, y otras veces no? No lo sé, yo no lo sé. Es una parte muy importante, yo creo que de la filosofía del arte. Y les recordaré, hay un arte que no es pictórico, es un arte japonés que se llama el suiseki. No sé si les suena. Suiseki es el arte del coleccionista de piedras. Y hacen congresos sobre suiseki.
son piedras que no talladas, son piedras naturales, encontradas en el campo, en la playa, en las montañas, piedras. Lo curioso del caso es que todos los practicantes de Suiseki, cuando ven las piedras, están de acuerdo. Dicen, esto es una joya, una piedra normal y corriente, pero transmite algo. ¿Cómo puede transmitir algo una piedra? ¿Qué hay en nuestro cerebro que hace que algunos objetos o algunos cuadros o algunas pinturas que han sido hechas sin pensar, sin propósito determinado, nos produzcan una cierta sensación? Tendríamos que hablar un día, Juan, ahora que ya estás en nuestra sociedad, tendremos que hablar un día de podríamos llamar la neurología o la fisiología de la belleza. ¿Qué es lo que hay? Pues la belleza no está en las cosas bellas, la belleza está en nosotros, en nuestros cerebros. Perciben algo, un juego de formas, yo no lo sé, que lo llamamos bello. Bueno, yo creo que esta sesión ha sido muy bella. Te agradezco mucho. Presidenta, muchísimas gracias por haberlo organizado y por habernos traído. Y quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo asociado, Juan Alió. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues nada más, ya para terminar este discurso, me gustaría felicitar sobre todo al doctor Alió por su extraordinario discurso que ha sabido unir la pintura con el sentimiento, el arte abstracto con el arte figurativo, bueno, para llevarnos finalmente pues esos caminos complejos que unen la filosofía con la pintura, y yo creo que hacen una especie de sinestesia que ya no se sabe bien por qué sentido se está estimulando el cerebro, ¿no? Si es por la vista, si es por el oído o si es por el propio pensamiento que se activa cuando vemos un cuadro como este. Así que, bueno, pues sobre todo lo que quiero es darte la enhorabuena. Y bueno, solamente lo que queremos es que ahora que perteneces a nuestra asociación, pues que puedas enriquecernos con todos tus conocimientos y bueno, con todas estas cosas que haces que de verdad que es tan interesante. Entonces ya, bueno, pues para cerrar el acto, pues te vamos a entregar el diploma que ya te señala como miembro honorario de